Muy bien, muchas gracias. Entonces, pues empezamos, ¿sí? Presten atención porque hay varias cosas que el día de hoy se van a decir y que obviamente no están siempre en la diapositiva, ¿no? Eso es para que ustedes puedan tener un mejor resultado en el segundo parcial. Entonces vamos a ponerlo en modo de presentación para que todos podamos observar el tema completo. Muy bien. Cuando escuchamos esta terminología que se conoce como síndrome diarreico agudo, ¿qué les dice a ustedes la palabra síndrome? Por ejemplo, a ver, Alejandro Fernández, Alejandro, ¿qué entiendes tú por síndrome? ¿Qué significa para ti la palabra síndrome? Doctor, va a venir a ser una complementación de signos, síntomas que van a formar lo que viene a ser en tal el síndrome. Muy bien, excelente Alejandro. El síndrome es un conjunto de signos y síntomas. Muy bien, gracias Alejandro. Vamos a preguntar a Luana Moraes. ¿Está Luana? ¿Está Luana presente? Bueno, creo que Luana se conectó y abandonó la clase. Ok, Luana Moraes. Damos paso a Michelle Hermosa. Michelle, ¿estás presente ahí? ¿Me escuchas? Sí, doctor. Michelle, ¿qué entiendes tú por diarrea? ¿Qué significa para ti este término, diarrea? La evacuación de heces de manera líquida, de manera muy frecuente, doctor. Blandas, líquidas, con mayor frecuencia de lo habitual. ¿Cuánta la frecuencia? ¿Veces al día, 3 veces al día, 8 veces al día? Sí, más de 3 veces al día, más de 5 veces al día. Más de 3 veces al día. Muy bien, estás en lo correcto. Gracias, Michelle. Bien, se dieron cuenta, ustedes ya conocen el tema, entonces va a ser más fácil introducir pues estos términos. Bien, cuando hablamos del síndrome diarreico, estamos hablando de un conjunto de signos y síntomas que se caracterizan por las alteraciones en las deposiciones correspondientes, ¿no? Aquí podríamos hacer una diferencia entre una diarrea de tipo aguda y una diarrea de tipo crónica, ¿sí? Y si hacemos la diferencia, pues vamos a hablar de las diarreas agudas principalmente, y es el inicio prácticamente de este tema. Como su compañera lo dijo, estaba en todo lo cierto, es el aumento de deposiciones, ¿sí? ¿Cuánto? Bueno, más de 3 veces por día. Es decir, que hay un aumento de la frecuencia en la eliminación de las heces. Pero la característica también es importante. Las heces generalmente son líquidas, ¿ok? Y llamamos aguda, porque hasta aquí se define diarrea. ¿Qué es diarrea? Es el aumento en la frecuencia, es decir, mayor de 3 veces al día, y la característica de la S que sería la consistencia líquida. Hasta aquí se define diarrea. Pero para poner el apellido de aguda, estamos hablando de que este proceso, esta alteración de las deposiciones líquidas mayor a 3 veces por día, tiene que ocurrir menor a 2 semanas. ¿Sí? Si ocurre menos de 2 semanas y en menos de los 14 días se resuelve o se autolimita, estamos hablando de una diarrea de tipo aguda. Una diarrea de tipo crónica ya viene siendo aquella que va a durar mayor a 2 o 3 semanas. Entonces, miren que con el tiempo, sí, podríamos hacer una diferenciación entre la una y la otra. ¿Ok? Bien. Aquí nos dice que la mayoría de las diarreas son autolimitadas, exacto. ¿Y por qué sería importante hablar de este tema de diarreas? Bueno, generalmente está dentro de las enfermedades infecciosas gastrointestinales, ¿no? Las diarreas están dentro de este campo. ¿Y por qué son importantes? Porque en salud pública las diarreas, debido a la frecuencia de las deposiciones y a las características de las mismas, van a seguir siendo, ¿sí?, la morbimortalidad en todo el mundo. La causa de morbimortalidad en todo el mundo
en cuanto a patologías infecciosas gastrointestinales se refiere. ¿Ok? Recuerden que la diarrea no mata, lo que mata es la deshidratación. El paciente se deshidrata y pues la deshidratación es lo que va a tener diferentes signos y síntomas que vamos a ver en breve. ¿Sí? Bien. Hace mucho tiempo se estudió bastante este síndrome, principalmente con el cólera. ¿Sí? ¿Cuántos han escuchado hablar del cólera? Que era una pandemia, ni siquiera solamente una epidemia, no era un brote, era una pandemia, porque se había extendido, ¿no?, a muchos continentes y ha ocasionado una gran cantidad de muertes en su momento. Desde ahí, lo que se hizo es, pues, mejorar las políticas de salud y las diferentes estrategias de salud pública para poder hacer un saneamiento ambiental, para poder proveer de servicios básicos a las familias de escasos recursos, de poder clorar el agua, por ejemplo, ¿sí? Tener agua potable a disposición de uso continuo y diario, ¿sí? Enseñar a la persona el uso correcto, ¿sí?, del jabón, lavarse las manos con frecuencia, especialmente si manipulan alimentos o algo similar que puedan llevarse a la boca. Todo esto ha ido mejorando las diferentes estrategias en salud pública en toda la población en general. Y aunque su impacto del ébola en su momento, ¿sí?, se ha mantenido vigente durante un par de años más después de haber eliminado una gran cantidad de números sobre este problema, ¿sí? Tenemos que entender que hoy en día este síndrome diarreico agudo sigue siendo un motivo de consulta frecuente en la emergencia. ¿Ok? ¿Y por qué? Porque hoy en día tenemos un montón de agentes etiológicos que pueden producir, desde bacterias, virus, parásitos, ¿no? Y hay una gran cantidad de familias que nos pueden ayudar a encontrar, pues, el origen de esto. Si clasificamos de manera general a las diarreas, ¿sí?, tenemos las siguientes. Miren, aquellas que son realmente infecciosas. ¿Por qué les decimos infecciosas? Porque puede ser producido por microorganismos como las bacterias. Ahí están algunas bacterias que son encargadas de producir diarreas infecciosas, los virus y ¿sí?, principalmente ellos. Ahora, si hablamos un poquito de la inducción de fármacos, vamos a tener que hay fármacos como los laxantes, ¿sí? Los laxantes que aumentan el peristaltismo intestinal y producen una falla a nivel de la alteración de las bombas, ¿sí?, las bombas de agua, principalmente a nivel del epitelio intestinal, lo cual puede producir que haya deposiciones mayor a 3 veces por día y te pueden confundir con una diarrea infecciosa cuando el paciente está tomando un laxante. Los colinérgicos, sí, básicamente por la función a nivel simpático que van a tener, los digitálicos, diuréticos, quimioterápicos, analgésicos, colchicina, tiroxina, un montón de medicamentos que más o menos fisiopatológicamente hablando tienen que ver bastante con las bombas, ¿sí? Las bombas de agua principalmente que se encuentran a nivel del epitelio intestinal. Entonces, unas afectarán a las diferentes bombas, otras producirán una atrofia temporal del epitelio gastrointestinal, ¿sí? Otras aumentarán el peristaltismo, bueno, dependerá obviamente del fármaco que esté tomando el paciente. Pero si hablamos de diarreas tóxicas, hablamos aquellas que ya son las que podrían causarnos toxicidad propiamente en el cuerpo, ¿no? Como los metales pesados. Es una característica importante de personas que viven, por ejemplo, de la agricultura, ¿sí? Personas que están constantemente cosechando diferentes verduras, patatas y demás, y para evitar que la plaga pueda comer pues los sembradíos y pueda arruinar las cosechas, están siempre, ¿no?, utilizando diferentes sustancias o compuestos químicos para eliminar, ¿sí?, para desinfectar, ¿sí?, para matar generalmente los insectos, langostas, roedores, etcétera, o simplemente alejarlos. De ahí vienen los plaguicidas, por ejemplo, que se ha visto bastante intoxicación por ellos, o los pesticidas también, en, en estas personas, ¿no? Y que uno de sus primeros síntomas era el dolor abdominal y que posteriormente esto daba lugar a las diarreas. Ahora, si hablamos de setas, ¿quién escuchó esta palabra? ¿Quién me puede decir qué es un zeta?
Marcio, ¿qué es un Z para ti? Doctor, no sé. Marilia, ¿qué es un Z? Doctor, también no sé. No saben qué es un Z. Doctor, ¿son ¿Son los hongos? hongos? Es un hongo. Muy Ahora bien. Es ¿Quién como fue? cogumelo, doctor. A ver, denme sus nombres. ¿Quién fue? Son dos personas que escuché. Nada, Michelle. ya, yo, doctor. Dayana, doctor. Y Maribel. Ahí, Maribeth. Sí, doctor. Muy Y yo bien. también, doctor. Michelle. ¿Eran tres? Ok, eran Sí, tres. doctor. Bueno, que Informe. Ok. Un momentito, por favor. Sí, Michelle Hermosa. Dayana Zurites, ¿no, Dayana? Ágreda, doctor. Ay, perdón. Dayana Ágreda y Maribeth Zurites. Ahora sí. Correcto. Los zetas, para aquellos que no conocen, ¿sí? Son los hongos, así se lo conoce, ¿no? Porque en medicina no hablamos de hongos, básicamente, eso es un término más común y que casi no mencionamos mucho eso. Entonces, se lo conoce más científicamente como los zetas, porque son una especie de hongo, ¿sí? Que son generalmente recolectados, es decir, que son hongos que sirven para consumo de tipo humano, ¿sí? Porque hay una gran familia de hongos. Hay hongos que son comestibles, hay hongos que no son comestibles, hay hongos que son directamente venenosos, por ejemplo, ¿sí? Bueno, dependiendo de la familia de hongos, pero estos setas son hongos que se pueden comer. Entonces, muchas veces cuando se los cultiva y para hacer una diversidad en cuanto a la preparación de los diferentes platos gastronómicos y demás, los que menos experiencia tienen en la recolección de este hongo pueden confundir y recolectar hongos venenosos, por ejemplo, ¿no? Y que puede terminar en serios problemas gastrointestinales, porque el mismo hongo llamado zeta, que es un hongo recolectado, que se cultiva, que se puede sembrar y que se puede comer, aún así presenta, ¿sí? Muy bien, a ver, vamos a verificar el volumen, tal vez